Hay milonga de amor, hay temblor de bonanza. Bueno, Para vos, hay milonga de amor, hay temblor de bonanza. bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este que es un primer lanzamiento de una red de investigación en cuestiones penitenciarias pensada desde una perspectiva regional que venimos llevando adelante un grupo de investigadoras e investigadores de Argentina, Uruguay y Brasil. Les decía que es una primer presentación pública en el marco de la pandemia, digamos, porque nuestra intención es, como red, que venimos trabajando ya juntos hace algunos años, darle continuidad a esta propuesta. Es una red construida por, les decía, investigadoras e investigadores de Argentina, Uruguay y Brasil, que hace un tiempo venimos reflexionando, inicialmente cada uno por su cuenta, y luego hemos generado este espacio de intercambio donde hemos podido compartir las experiencias de cada uno y también empezar a producir algunas intervenciones académicas de investigación empírica, cruzando el conocimiento de cada uno en su región o en su contexto de trabajo. Para este primer encuentro habíamos pensado la necesidad de proponer una mirada regional que atravesara nuestros distintos contextos, pensando lo penitenciario como una emergencia constante, pero además una emergencia atravesada por una emergencia mucho más coyuntural, que es la llegada del COVID a nuestra región y cómo eso impacta en sistemas penitenciarios colapsados por un lado y en sistemas penitenciarios atravesados por la ausencia de retóricas y prácticas que permitan proponer una mirada más humana y progresista sobre esos espacios. En el marco de eso nos propusimos esta convocatoria, esta charla, a la cual estaban todos ustedes invitadas e invitados. Vamos a tener 5 expositores. La idea es que cada uno pueda proponer una mirada más local dentro de la región del impacto que el COVID está teniendo en estos sistemas colapsados y en las estrategias que cada estado ha ido generando frente a esa situación. Por eso nos acompaña, por un lado, Bernarda García, que es licenciada en Psicología y magíster en Criminología por la Universidad Nacional del Litoral, y trabaja principalmente en el sistema federal argentino, y es sobre ese espacio que nos va a proponer su mirada. Bruno Rota Almeida nos va a proponer una mirada, Leonardo Pilevnik, estoy alterando el orden, Leonardo Pilevnik, que es profesor regular de la Universidad de Buenos Aires, director del Centro de Estudios de Ejecución Penal de esa facultad y juez de cámara en San Isidro, nos propondrá una mirada ya sí pensada también en Argentina, pero ya no tanto para el sistema federal, sino para el sistema penitenciario bonaerense, que si bien es, para quienes no habitan Argentina, si bien es un sistema penitenciario local, es en cuanto a magnitud el más importante a nivel argentino. En tercer lugar, Ana Viña, que es docente e investigadora del Núcleo de Análisis de Criminalidad y Violencia del NACVI de la Universidad Nacional de la República en Uruguay, y nos va a traer su mirada sobre ese país. Ahora sí, Bruno Rota Almeida, que es profesor de la Facultad de Derecho y maestrado en Derecho por la Universidad Federal de Pelotas, donde coordina un espacio de intervención llamado Libertas
y precisamente será sobre esa región del sur de Brasil donde nos aportará su mirada. Y por último me falta Mauricio Manchado, es investigador adjunto del CONICET, participa del Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, integra el área de Antropología Jurídica de la Universidad Nacional de Rosario y la dirección socioeducativa en contexto de encierro del área de derechos humanos de esa misma universidad, y entonces será sobre la provincia de Santa Fe, también una de las provincias más importantes cuantitativamente a la hora de pensar el encierro en la Argentina, y además que ha estado atravesada por conflictos especialmente dimensionados, incluso por los medios de comunicación, cuando el COVID impactó en esos espacios de encierro. Ya están los 5 presentados, la idea es que ahora vaya hablando cada uno. La idea es tratar de no extendernos demasiado, que cada uno de los 5 expositores no hable más de unos 10 minutos, para dejar ahí un espacio para luego un intercambio. Esto está siendo transmitido también por Facebook, ahí va a haber comentarios, nosotros iremos tratando de recuperar la mayor cantidad de esos comentarios que podamos, manteniendo la intervención en una hora y media, no más que eso, para tampoco extendernos más de eso, que complica con esta manera de comunicarnos poder mantenerlo. Y bueno, luego de esos 10 minutos abriremos esas preguntas, la irán contestando los participantes quien vaya queriendo. Si les parece, empezamos entonces con Bernarda García. Bernarda. Bueno, gracias Ramiro. ¿Se me escucha bien ahí? Sí, bien. Bueno, gracias Ramiro y buenas tardes a todas, todos, todes del otro lado, y saludo muy especialmente a mis compañeros de la red. Voy a hablar en particular, como recién adelantaba Ramiro, del Servicio Penitenciario Federal, tratando de dar cuenta de en qué situación estaban las prisiones al momento de la llegada de la pandemia, las prisiones federales al momento de la llegada de la pandemia argentina. Voy a hacer un rápido repaso por las distintas decisiones adoptadas, principalmente por el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial para hacer frente a la emergencia sanitaria, y me voy a detener especialmente en un tercer momento en tratar de reconstruir cuál fue el impacto de la adopción de estas decisiones en la población penitenciaria federal. Muy rápidamente les cuento que el servicio penitenciario es el servicio penitenciario federal es el segundo servicio penitenciario con más cantidad de personas alojadas en Argentina, después del servicio penitenciario bonaerense, sobre el cual en un ratito ya les va a hablar Leonardo. El servicio penitenciario federal aloja aproximadamente al 15% del total de presos y presas en Argentina. Y para el momento de la llegada del COVID a nuestro país, alojaba casi 14.000 personas. Específicamente, el dato era que alojaba 13.971 personas, como sucede en otros servicios penitenciarios de Argentina también, y regionalmente lo mismo. La mayoría son varones, no obstante había 900 mujeres, y había 900 mujeres cis, y había 35 mujeres trans travestis, que es la única categoría que el servicio penitenciario informa, que nos permite identificar la diversidad de género en contextos de encierro, en particular en el ámbito federal. También, como las estadísticas oficiales en materia penitenciaria que elabora el Ministerio de Justicia siempre nos indican, son personas de sectores especialmente vulnerables, con precario acceso a educación y a inserción laboral previa, y presentan lo que en algunos estudios de la criminología identificaron como un proceso de geriatrización de las personas privadas de su libertad en referencia al nocivo impacto que tiene la prisión en la salud de la población encarcelada. La particularidad del SPF es que el tipo de delito más frecuente por el cual las personas están ahí detenidas son los delitos vinculados con drogas. Casi 4 de cada 10 de las personas alojadas en el archipiélago federal lo está por ese motivo, y que más de la mitad de las personas, 6 de cada 10, para ser más precisa, está en calidad de procesada, es decir, que no tiene está alojada sin una condena firme.
Respecto de la sobrepoblación que encontramos en el Servicio Penitenciario Federal, dista mucho de la situación que se puede ver en el ámbito bonaerense, en el Servicio Penitenciario bonaerense y en otros, por supuesto, en otros países de la región. Sin embargo, al momento de la llegada del coronavirus a la Argentina, el SPF funcionaba con una sobreocupación de casi el 10%, es decir, había casi 1.300 personas alojadas por encima de la capacidad máxima declarada por el Servicio Penitenciario Federal. Los que trabajamos, los y las que trabajamos monitoreando este espacio, estas unidades de detención, sabemos que el Servicio Penitenciario contabiliza la capacidad declarada sin tener en cuenta los estándares internacionales en materia de condiciones mínimas de habitabilidad y tampoco informa en base a qué criterios hace ese conteo, con lo cual sería correcto suponer que la situación probablemente haya sido bastante peor a la informada. En este contexto, o en esta así muy sintética situación, es que desembarcó el COVID-19 a la Argentina y rápidamente se tomaron para hacer frente a la emergencia sanitaria distintos tipos de medidas. Solo por decir algunas, porque hay varios documentos que estuvieron circulando en estos meses, que hicieron una muy buena recopilación de ellas. Se puede mencionar la creación del Comité de Crisis para la detección temprana y de intervención ante casos sospechosos. Se suspendieron todo tipo de visitas para hacer frente a esa carencia de bienes y servicios que supone la interrupción de las visitas y de todo el sustento de bienes que aportan a las personas privadas de su libertad. Desde el servicio penitenciario se habilitó la compra de elementos de higiene personal, de pabellón y otros insumos básicos para repartir entre las personas privadas de su libertad. Se aprobaron, por supuesto, la utilización de medidas de protección y de distanciamiento social. Se prohibió el ingreso de nuevas personas y esto generó una situación de cuello de botella en comisarías y otros centros de detención no penitenciarios. Se suspendieron las actividades educativas y se redujeron considerablemente las laborales. Sin embargo, se produjeron distintas protestas y medidas de fuerza en las distintas unidades penitenciarias federales que denunciaron el incumplimiento de algunas de estas medidas, como por ejemplo denunciaron la no entrega de elementos de higiene, el incumplimiento de las medidas de distanciamiento social y cuestionaron la intervención tardía ante el aislamiento tardío de los primeros agentes y agentes penitenciarios y penitenciarias infectados. Más allá de la tematización y el abordaje por parte de distintos medios que tuvo la medida de fuerza de voto, se multiplicaron las protestas en distintas unidades y desde la Procuración Penitenciaria, que es un organismo de derechos humanos en donde yo trabajo, se nos comunicó la realización de más de 50 medidas de fuerza a lo largo y a lo ancho del archipiélago federal. Hubo un segundo bloque de medidas tendientes a reducir el hacinamiento en las cárceles federales. En primer lugar, el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Justicia de la Nación, elaboró unos listados en donde incluyó a las personas incluidas en los grupos de riesgo, pasibles de ser consideradas para obtener alguna medida alternativa a la prisión, en particular personas de edad avanzada, embarazadas y aquellas personas con enfermedades preexistentes. Sin embargo, la decisión de los egresos quedó en manos del Poder Judicial, que por su parte las cámaras nacional y federal de casación penal dictaron recomendaciones para la concesión de medidas alternativas a la prisión para aquellas personas en grupos de riesgo, pero haciendo un especial énfasis en que se priorizara a aquellas detenidas por delitos leves. Desde la Procuración Penitenciaria, a los efectos de medir un poco el impacto y qué era lo que estaba sucediendo con el egreso de personas, se elaboró un reporte estadístico que está subido a la página web de la Procuración Penitenciaria de la Nación, en donde, entre otras dimensiones, se consideró el dato de los egresos de las distintas unidades penitenciarias federales. Lo que se observó es que durante el primer mes de la pandemia, es decir, segunda quincena de marzo y primera quincena de abril, egresaron del Servicio Penitenciario Federal al menos 688 personas. Es un dato que en sí mismo no dice demasiado respecto de si fueron muchos o pocos los egresos. Entonces, para poder tener un dato con el cual contrastarlo,
Miramos la base de datos de egresos de la Procuración Penitenciaria, que históricamente mide las salidas por las distintas formas de libertades, los arrestos y las expulsiones. Entonces, lo que hicimos fue mirar el mismo periodo del último año para el cual obtuvimos información de todas las unidades penitenciarias, que fue el año 2018. Los egresos comparables en pandemia respecto de los egresos del 2018 se duplicaron. Y ese incremento se explica en parte por lo que pasó específicamente con una de las modalidades de egreso, que son los arrestos domiciliarios, que durante la pandemia se multiplicaron por 10, llegando a ser 314. Ahora bien, 314 para un sistema penitenciario federal que aloja aproximadamente 14.000 personas, en principio no estaría indicando que se trató de una liberación masiva, sobre todo en contraste con este plan, este supuesto plan de liberación masiva e indiscriminada que estuvo circulando y estuvo muy amplificado en las últimas semanas por parte de los medios masivos de comunicación. Entonces, en principio lo que observamos es que el impacto fue un impacto moderado, pero además tampoco también permite discutir esta dimensión de lo indiscriminado, porque cuando miramos quiénes son las personas a las que se les concedió el arresto, lo que vemos es que 7 de cada 10 estaban detenidas por delitos vinculados con drogas. Y sabemos que, por lo menos en Argentina, la persecución penal respecto de este delito se focaliza en los eslabones más débiles de la cadena de narcotráfico, con lo cual se trataron de personas que estaban detenidas por delitos de escasa violencia. Entonces, tuvo un impacto moderado, tuvo un impacto bastante focalizado, y si uno mira, es algo que en este momento estamos terminando de actualizar para hacer un nuevo reporte estadístico, pero si miramos quiénes fueron los colectivos que tuvieron mayor impacto en cuanto a la reducción de personas privadas de su libertad, lo que vemos es que hasta mayo, digo, si extendemos un mes más de pandemia, lo que podemos ver es que entre el 12 de marzo y el 31 de mayo se redujo notablemente la cantidad de embarazadas, pensando nuevamente en los grupos de riesgo. Al inicio de la pandemia había 7 y para fines de mayo solo quedaba una embarazada en las cárceles federales. También se redujeron un cuarto de las mujeres cis, un quinto de las mujeres trans, lo mismo en el caso de las mujeres alojadas con sus hijes, y tuvieron un impacto relativamente contenido. Por un lado, las personas de origen extranjero y por otro lado, las personas mayores de 60 años. Me voy a enfocar solamente en este segundo grupo porque es uno de los principales grupos de riesgo, pero además porque tiene unas estadísticas de mortalidad por COVID-19 que son altísimas. Y lo que se ve en principio es que si bien se redujo, no se redujo especialmente como hubiera sido esperable considerando la pertenencia a grupos de riesgo. Lo que pensábamos en un primer momento es que esa reducción tan moderada o tan relativa podía tener que ver con la mayor presencia de personas de avanzada edad detenidas por delitos de lesa humanidad. Ustedes saben que en el ámbito federal se aloja a una parte importante de las personas acusadas o condenadas por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar, pero lo que vimos a partir de información oficial del Servicio Penitenciario Federal es que para la última actualización correspondiente al año 2019, 4 de cada 5 personas de avanzada edad estaba detenida por delitos de otra índole. Con lo cual también la intervención urgente sobre este grupo de riesgo en particular, sobre todo en el caso de personas de avanzada edad que estuvieran detenidas por delitos leves conforme a las recomendaciones de las cámaras de casación, sería fundamental. Pero además, no solamente, y con esto cierro, no solamente fueron medidas las moderadas, focalizadas, sino que fueron insuficientes porque está circulando por los distintos medios masivos de comunicación, porque el Servicio Penitenciario Oficial no brinda datos oficiales, que ya hay más de 20 personas contagiadas con COVID-19
en las unidades federales, varias en alcaldías de la policía de la Ciudad de Buenos Aires, y la semana pasada nos enteramos de un caso de un adolescente alojado en un instituto de menores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con lo cual, considerando que el virus ya está circulando y que las medidas adoptadas no fueron suficientes, es que se urge la intervención para evitar una catástrofe sanitaria en contextos de encierro. Muchas gracias. Muchas gracias, Bernarda, por la participación. Seguimos entonces con Leonardo Pilevni, que es profesor regular adjunto de la UBA, director del Centro de Estudios de Ejecución Penal. Hola, no sé si me escuchan porque perdí el audio de Ramiro. ¿Estamos bien? Perfecto, Leonardo, perfecto. Perfecto. Bueno, vamos mi idea es presentar dentro de esta jornada que armamos con la red la situación en la provincia de Buenos Aires. Voy a tratar de hablar lentamente, yo tengo que hablar muy rápido y hay personas y acá hablamos varios idiomas, así que vamos a tratar de ser lo más tranquilo posible en la exposición. En la situación en la provincia de Buenos Aires, que es el estado más poblado de la República Argentina y que reúne un poco menos de la mitad de la población del país, pero que reúne aproximadamente la mitad de la población penitenciaria, las personas presas de la Argentina, se puede describir en la situación que estaba en la provincia de Buenos Aires dos cuestiones diferenciales, al menos en lo que tiene que ver con el tema de COVID. Lo primero es la situación estructural anterior. La provincia de Buenos Aires venía con un crecimiento exponencial o con un enorme crecimiento de población penitenciaria en los últimos años, y esto había generado una serie de preocupaciones que en el año 2005 había generado un habeas corpus muy importante en la República Argentina, dictado por la Corte Federal, un habeas corpus colectivo que había generado en su momento el freno del crecimiento de la población penitenciaria y el amesetamiento en ese momento de la curva que venía en continuo ascenso, lo que duró unos 4, 5, 6 años a lo sumo y después volvió a subir. La provincia de Buenos Aires entonces se encontraba con que de las 55 unidades que tiene actualmente en la provincia de Buenos Aires la población estaba dividida antes allá del coronavirus como en dos universos diferenciados. Unos 4.000 presos que estaban en comisaría y unos 45.000 presos, entre 44.000 y 45.000 presos que estaban en las unidades penitenciarias. Hasta ese momento lo que había habido en la provincia de Buenos Aires es, sí, una serie de alertas que en general, como sucede con estas situaciones que no pueden revertirse, son desoídas y son permanentemente vueltas a mencionar por organismos de derechos humanos, por organismos judiciales, pero que lo que genera simplemente es una especie de lavado de conciencia de quien las pronuncia, pero una imposibilidad de modificar la situación general de las personas alojadas en centros de detención. Lo que ocurrió a fin de año es que se empezaron a juntar antes de la aparición del COVID, diferentes factores que pusieron en alerta la situación, en una alerta mayor, si se quiere, la situación penitenciaria. Ya venía habiendo leyes provinciales que decretaban la emergencia sanitaria y penitenciaria a nivel provincial, y hubo un habeas corpus muy conocido en un juzgado de La Plata que seguía el crecimiento de la población en toda la provincia, donde el juez había determinado que había unos 4.000 presos nuevos, 4.000 presos de más cada año. Las situaciones que se mencionaban en la descripción de habeas corpus eran dantescas: gente que hacía sus necesidades en bolsitas de plástico porque no tenían baño, personas que se bañaban con mangueras desde afuera, personas dormidas sobre aguas servidas en el piso porque cuando no había camas tenían que dormir en colchones, o embarazadas sin colchones sobre aguas servidas. Esta situación intolerable, digamos, pero que asombrosamente, a pesar de que esto fue de 2018, seguía creciendo, generó diferentes movimientos. Para fines de 2019 estaba el trámite ante la Comisión Interamericana, que todavía sigue las medidas cautelares con relación a varias comisarías de la provincia de Buenos Aires. Para que se den una idea, las comisarías de la provincia de Buenos Aires, muchas estaban clausuradas y vueltas a poblar a pesar de la clausura. En el 2018 hubo un incendio muy importante en una
comisaría donde murieron, no me acuerdo si eran 10 o 12 personas, que era una comisaría que en realidad estaba clausurada y no podía alojar detenidos. Y lo que les contaba es que para fines de 2019 lo que ocurrió fue que hubo informes los informes de la Comisión Interamericana, hubo un informe del Comité Nacional contra la Tortura, un informe del Tribunal de Casación, una actuación de la Corte Provincial, una invitación a una mesa de diálogo en la que intervinieron diferentes fuerzas de la provincia de Buenos Aires, y donde estaba el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y diferentes colectivos que trabajan en cárceles. Y se abrió el compromiso, se generó y se estableció el compromiso de llevar adelante políticas públicas y diálogos entre los diferentes sectores que pudiesen informar, que pudiesen establecer algún tipo de políticas a largo plazo para la disminución de la cantidad de las personas detenidas. En este contexto es que surgió el coronavirus, y cuando apareció el coronavirus, la situación generó fue como centrífuga y centrípeta, digamos, porque generó diferentes movimientos. Por un lado, la necesidad de reforzar la baja del número de detenidos, porque ante un pronunciamiento permanente de que el distanciamiento social era aquello que era el mejor antídoto contra el contagio, justamente las unidades penitenciarias era el lugar donde esto no ocurría porque la gente estaba apiñada. Y esto en un contexto, aparte de quienes debían ocuparse, muchas veces los jueces, se encontraban en un contexto de limitar la cantidad de gente que iba al trabajo por la idea de que justamente el aislamiento social generaba que menos personas fuesen a trabajar. Esto, lo que pasó entonces a partir del coronavirus es que se dieron 3 fenómenos importantes. El primero es que, como la provincia de Buenos Aires se alimenta principalmente de la violencia urbana, al haberse generado en un principio un estricto cumplimiento de la idea de aislamiento, esto generó menores detenciones en la calle. Podemos discutir si esto implica menor cantidad de delitos. Lo que hubo era menor circulación en la vía pública, menores intervenciones policiales y menos personas circulando. Entonces, el robo de la persona que va a trabajar o las situaciones de violencia en contextos de personas circulando en la calle habían desaparecido. Esto generó una baja de las detenciones, por un lado. Por otro lado, la situación del coronavirus, al generar una alerta sanitaria, lo que también determinó fue que los presos que en la provincia de Buenos Aires entran por una boca que es la comisaría, y de la comisaría se distribuyen las unidades penitenciarias, este flujo de comisarías a penitenciarías se cortara justamente por razones sanitarias, para no hacer ingresar en espacios apiñados personas que venían de afuera sin cuarentena anterior o estando en situaciones de contacto permanente con egresos e ingresos. Y el tercer motivo que generó un corte en esta situación de detención fue que los jueces se incorporaron de alguna manera a esta política, a esta estrategia política, no sé si se debe decir así, pero a esta idea de la necesidad de racionalizar de alguna manera el uso de la prisión preventiva con mayor efectividad ahora que la situación era mucho más grave. Ante esta situación, lo que se generó fue una baja bastante importante de detenidos en el servicio penitenciario de la provincia de Buenos Aires. De 45.000 se bajaron en 5 meses bajaron casi 3.000 detenidos. Y esto lo que generó fue que la curva, que era de 4.000 por año, empezó a ser una curva, en vez de una curva ascendente, de la expectativa de tener 2.000 presos más los primeros 6 meses, se tenían 3.000 presos menos, con lo cual la distancia ahora era de 5.000 con relación a la expectativa anterior. Uno podría pensar, algo interesante que pasó con la presión del coronavirus fue, por un lado, mucha movilización de parte de los detenidos. Esto generó mesas de diálogo en unidades penitenciarias donde el Poder Ejecutivo tuvo la flexibilidad de ingresar en este diálogo y de permitir determinadas negociaciones que no tienen que ver con la negociación tonta de liberación ingenua, sino ingenua me refiero a no solo la escucha de un reclamo que tiene que ver con la liberación, sino con las situaciones de detención, con la provisión de materiales de higiene, con la agilización de los expedientes judiciales. Y esto generó de alguna manera en la provincia de Buenos Aires una forma de aquietamiento de la presión que se estaba generando desde las unidades penitenciarias. El Poder Judicial lo que hizo fue una especie de camino de ida y vuelta. Primero se incorporó a la ola, digámosle, de mayor liberación, pero después lo que pasó, podemos hablar de lo social de 2 dimensiones, lo social extramuros y lo social intramuros.
En lo social extramuro lo que pasó es que se generó una fuerte corriente en contra de la liberación de presos, alimentada por el temor a que los presos hicieran lo que generalmente muchos medios de prensa y sectores más ligados a la derecha entienden que pasa cuando se liberan a las personas detenidas. Pero esto realmente fue muy efectivo, se hicieron cacerolazos y aplausos a la noche para la gente quejándose porque se liberaban a personas detenidas. Podremos pensar cuánto esto pudo haber sido movilizado por interés o no, pero esto es lo que ocurría. Y el Poder Judicial, que había iniciado tal vez una situación de mayor flexibilidad, de repente restringió el tipo de decisiones que había tomado hasta ese momento. Y en lo social intramuros, lo que sí ocurre son dos fenómenos diferentes. Por un lado, el fenómeno de las comisarías están cada vez con más detenidos. Este es un fenómeno muy catastrófico en la provincia de Buenos Aires, permítame decirlo así, porque son celdas sin espacio de aireación, sin espacio de esparcimiento, sin ninguna otra actividad que no sea la celda, y esto en la provincia de Buenos Aires está generando un grave problema hoy, más de 4.000 detenidos en las comisarías de la provincia de Buenos Aires, en las condiciones que les había contado. Las unidades penitenciarias, lo que sí ocurrió fue que bajó la cantidad de detenidos, y lo que sí también pasó con el coronavirus, no sé si es hablar de una buena noticia en la mala noticia, es que la atención sobre la situación penitenciaria fue mucho más fuerte. Entonces, bajaron los niveles de violencia en las unidades penitenciarias, bajó la cantidad de detenidos, hubo mucha más atención de parte de los jueces y del propio servicio penitenciario y del Poder Ejecutivo sobre la situación en las cárceles, y esto es algo que hasta ahora se mantiene con determinada calidad, pero que es difícil mantener en el tiempo, porque tiene que ver más con una situación emergente que generó mucha actividad de parte de funcionarios judiciales y funcionarios penitenciarios y el Ejecutivo, de una mirada sobre la cárcel que implica, por ejemplo, en los penitenciarios, a veces 15 días adentro de la unidad penitenciaria, con algunos días afuera, porque se modificaron también los tiempos de trabajo a partir, como pasó en diferentes sectores sanitarios, por ejemplo, en la Argentina, a partir del fenómeno del coronavirus y de la idea de control del flujo del virus. Esto es más o menos la situación que puedo contar hoy en la provincia de Buenos Aires, que les vuelvo a decir para resumir, una situación que estallaba el año pasado, que sigue estallando ahora, pero con un nivel, al menos de cantidad de detenidos a nivel penitenciario, que se redujo en los últimos 5 meses, a partir del flujo inicial o del empuje inicial y la aparición del coronavirus después. Gracias. Muchísimas gracias, Leo. Seguimos entonces con Mauricio. Mauricio Manchado es investigador adjunto del CONICET, es miembro del Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario. También integra el área de Antropología Jurídica de esa universidad y la Dirección Socioeducativa en Contextos de Encierro, dependiente del área de Derechos Humanos. Mauricio, para aportarnos tu mirada sobre Santa Fe, por favor. Bueno, muchas gracias, Ramiro. Buenas tardes a todos y a todas. Tal vez de los escenarios que se venían comentando, que venía comentando tanto Bernarda como Leonardo, posiblemente el de Santa Fe tenga algunos datos que contrasten de alguna manera con los que planteaban los compañeros, entre otras cosas porque básicamente existieron una serie de muertes durante lo que uno podría llamar el periodo de aislamiento durante esta pandemia, de aislamiento obligatorio, ¿no? Desde el 20 de marzo en adelante, que ahora vamos a mencionar, y eso ya de alguna manera genera un contraste significativo que uno no necesariamente debería atribuir o exclusivamente a la situación del COVID-19, sino un conjunto de elementos que claramente se pusieron en juego para que estas muertes sucedan. Pero brevemente quiero sí plantear como la presentación o el diálogo en dos grandes dimensiones. Una, tal vez dar cuenta de algunas medidas específicas que se dieron en el servicio penitenciario de la provincia de Santa Fe, que tienen mucho que ver, sí, con las que mencionó Bernarda en gran parte en la primera presentación, y una segunda que está vinculada a lo que dejaba entrever al final Leonardo y que mencionaba en esto del retroceso de la justicia con respecto a las primeras medidas un poco más alentadoras en torno a las excarcelaciones de algunos detenidos en las prisiones bonaerenses, que uno podría llamar como una suerte de paradoja punitiva en términos de cuáles fueron los datos concretos en la provincia de Santa Fe respecto de las excarcelaciones y cuánto de eso efectivamente tiene un impacto en lo que uno podría decir reducir
las condiciones de sobrepoblación y de hacinamiento que existen en estas cárceles. Es decir, cuánto efectivamente se pudo descomprimir la situación carcelaria en la provincia de Santa Fe para reducir de alguna manera el riesgo de también la catástrofe sanitaria y humanitaria que podría generar el ingreso del virus a estas instituciones. Rápidamente, sí, lo que quiero, como para ubicar a a quienes están escuchando y mirando la presentación, porque no todos son de Argentina y no todos tampoco de Santa Fe, sí decir que el Servicio Penitenciario de la provincia de Santa Fe tiene, digamos, en su órbita 10 cárceles distribuidas en todo el territorio provincial, que actualmente su población oficialmente ronda las 6.400 personas, que la mayoría de esas personas encarceladas se encuentran dentro de la zona sur de la provincia de Santa Fe, donde se encuentra particularmente la ciudad de Rosario, en la que vivo e investigo, que ahí se encuentra también en la zona sur la cárcel más grande de la provincia de Santa Fe, tanto en términos de extensión como de población, que es la Unidad 11 de Piñero, que es la cárcel de máxima seguridad, donde hoy se alojan casi 2.000 personas, y que todas dependen de la administración de la provincia de Santa Fe, exceptuando una suerte de módulo, sí, llamémoslo así, eso es un módulo, digamos, destinado a presas federales, en el complejo penitenciario donde se ubica la unidad número 5 de mujeres, y la alcaldía también de la ciudad de Rosario, y una futura cárcel a inaugurarse, estimamos que en el mediano plazo. Y que para tener en cuenta, digamos, los porcentajes en términos de personas condenadas y procesadas, más o menos rondan las tasas que rondan en Argentina en general, que tienen que ver con casi un 50% tanto de condenados como de procesados, y que la sobrepoblación oficial, por nombrarlo así, ronda el 11% de la población total, es decir, una capacidad instalada de 5.829 personas. Actualmente esas 6.400 estarían dando un porcentaje aproximado del 11%, y siempre cuando decimos datos oficiales producidos por el propio servicio penitenciario, uno siempre tiene que tener en cuenta que esa capacidad instalada también está dada por algunas modificaciones dentro de las mismas unidades penitenciarias que a veces no son contempladas en esa capacidad total, donde, por ejemplo, a veces en una celda entraban 2 personas y luego empiezan a convivir 3, ¿no? Pero centrándome, digo, esto como para marcarles un escenario de la provincia de Santa Fe, y para concentrarme un poco en estas dos grandes dimensiones, yo quería hacer un breve repaso de algunas medidas específicas que se tomaron en la provincia de Santa Fe a partir de la declaración de pandemia el 12 de marzo a nivel mundial por parte de la OMS, que tiene que ver, por un lado, la semana previa al aislamiento social obligatorio ya se habían, digamos, prohibido el ingreso de actores externos a las distintas unidades penitenciarias, y eso uno lo puede conocer también de primera mano en lo que refiere a las prácticas educativas y culturales que, por ejemplo, coordinamos distintos actores y actrices desde la Universidad Nacional de Rosario. Luego se dio, a posteriori, también la suspensión de las visitas familiares, que eso de alguna manera fue una medida que para las personas detenidas tenía cierto grado de racionalidad, en tanto ya estaba la prohibición de circulación en todo el país, y digamos, también era exponer en términos de salud a los familiares y a uno mismo por esta circulación hipotética del virus de afuera hacia adentro, ¿no? Que era la gran preocupación. Sigue siendo, parece que uno habla en pasado, pero en realidad seguimos estando en cuarentena, seguimos estando en una situación con algunos índices mejores en la provincia de Santa Fe respecto de la circulación del virus, pero esto sigue siendo, digamos, una situación que hay que contemplar, digamos, que estamos todavía en cuarentena. Luego la suspensión del ingreso de los conocidos como paquetes o bagallos, que tiene que ver fundamentalmente con el ingreso de bienes de higiene y bienes alimenticios, que básicamente lo que hacen es complementar o a veces ocupar aquella también deficiencia en términos de alimentación y de higiene por parte de los servicios penitenciarios. Lo que se dio también es una adecuación de muchos lugares de las distintas unidades penitenciarias para el aislamiento en la aparición de casos sospechosos, y eso se dio fuertemente en la reutilización de muchos espacios educativos para este fin. Esto uno lo que hace es mencionarlo porque también uno debe empezar a pensar en el escenario post-pandemia, ¿no? Es decir, en cómo también va a empezar a transitar estos espacios educativos que fueron reacondicionados para espacios de aislamiento, donde uno básicamente no tiene conocimiento de qué es lo que sucedió en esos espacios en términos concretos, ¿no? Se dio un inicial repliegue de los dispositivos de salud, y acá retomo
una idea que charlábamos con una compañera que trabaja en el campo de salud y me decía que en el momento de crisis, por lo general, los dispositivos de salud tienen que desplegarse, no replegarse. Bueno, en la cárcel particularmente, lo que sucedió fue un repliegue fundamentalmente o inicialmente de los dispositivos de salud mental, conocido acá como DIS, y también un esquema rotativo de los profesionales de los equipos que aquí se conocen como los equipos, los CEARS, los equipos de acompañamiento para la reintegración social, más conocidos también en otros contextos como los organismos técnicos criminológicos. Respecto de la comunicación, efectivamente no hubo medidas específicas para poder asegurar la comunicación entre los detenidos y sus familiares, salvo la generación de una suerte de guardias de teléfonos celulares que estaban administrados por el propio servicio penitenciario y que eso deberíamos ver cómo fue funcionando una vez que podamos tener acceso también a hablar de manera directa con los actores, en este caso con los detenidos. Y lo que sí se empezó a dar, esto más o menos podemos plantear que fue un escenario hasta finales de mayo, y sí hacia finales de mayo se empezó a dar un ingreso progresivo de algunos actores externos que de alguna manera permite, por ejemplo, desde la universidad, por mencionar un ejemplo, poder empezar a acercar material de estudio a los distintos estudiantes universitarios que transitan carreras en el marco de la universidad. Sin embargo, es interesante ver o retomar un concepto que planteaba Boris Spee, que me parece como muy, muy interesante para pensar también qué es lo que pasa con las medidas de seguridad y higiene, ¿no?, en estas cárceles de la provincia de Santa Fe, que es eso de la cárcel dispar. Y eso uno lo pudo comprobar en este reingreso a las unidades penitenciarias en las últimas semanas, respecto de la disparidad en las medidas de seguridad para el ingreso de actores externos, ¿no? De cualquier actor externo, y acá también le podemos contemplar no solo los actores externos, sino también los guardias del servicio penitenciario. Y lo dispar también respecto a las medidas de seguridad con los detenidos. Sin ir más lejos, en una unidad penitenciaria solamente nos rociaron con alcohol las zapatillas y nada más que eso. Y en otras sí, efectivamente, nos rociaron completamente el cuerpo con alcohol y nos tomaron la fiebre y nos pidieron que tengamos las medidas de precaución de entrar con lentes y con guantes. Pero esto habla de una cárcel dispar, ¿no? Una cárcel dispar de que va tomando también medidas de acuerdo a cada uno de sus definiciones, de las definiciones específicas de los directores de cada unidad. Entonces eso me parece interesante porque es la misma cárcel dispar con la que nos encontrábamos antes de la pandemia y que nos seguimos encontrando ahora. Y lo que me parece sí interesante es este dato que yo les decía al comienzo, que en la provincia de Santa Fe, particularmente lo que hubo es una cantidad de muertes que es muy significativa, que se dio fundamentalmente a aquellos acontecimientos del 24 de marzo en la cárcel de Las Flores y de Coronda, pero que también se dieron a posteriori en otras situaciones de conflictos, vamos a nombrarlo de este modo, dentro de la cárcel de Coronda, de Las Flores, perdón, también, que llegó, digamos, a 8 el número de muertos dentro de las cárceles santafesinas, y cuento ahí también la muerte de un joven que en la cárcel de Piñero, al cual es muy significativa esa situación, al cual se le fue negada una fianza de 10.000 pesos que le había impuesto un juez porque su familia, obviamente, de sectores muy desfavorecidos, había logrado conseguir solamente 4.000 pesos y no pudo salir, y al poco tiempo muere en una situación confusa dentro de su celda. Es decir, que durante esta cuarentena, durante este tiempo de aislamiento obligatorio, las muertes son significativas, y eso tiene que llevarnos a hacernos una pregunta, que uno, insisto, no debería solamente limitar a la aparición del COVID, pero sí a los efectos que esta aparición del COVID genera en términos de tensiones, en términos de recrudecer algunos conflictos internos, y también puesto, digamos, en el marco de una transición política en nuestra provincia, que tiene que ver con el cambio de gestión desde del gobierno anterior al actual, donde hay un cambio de signo político y hay un cambio de muchos actores y actrices, que sería interesante observar cómo eso también impacta en esta suerte de paquete, ¿no? De paquete de variables que hay que tener en cuenta. Para cerrar, lo que les decía es que me parece que en la provincia de Santa Fe se da una suerte de paradoja punitiva en lo que refiere a que desde la no realidad de las afirmaciones mediáticas y políticas, se construyó también un escenario donde las cacerolas del atardecer sonaron en la ciudad de Rosario pidiendo que se detengan las liberaciones masivas de presos. Y si uno va a los datos concretos, ahí sí es bastante distinto a lo que contaba Bernarda y Leonardo, porque rápidamente les menciono algunos datos interesantes a tener en cuenta. Desde el 20 de marzo al 22 de mayo se dieron 632 egresos.
El 90% de esos egresos no corresponden a salidas por prisiones domiciliarias. Solamente 63 de esos egresos corresponden a prisiones domiciliarias, es decir, un 10%. El resto corresponde todo tanto a lo que son cese de prisión preventiva, liberaciones inmediatas, libertades condicionales, asistidas y fin de condena, ¿no? Y si uno contrasta con el dato de los ingresos, lo que va a encontrar básicamente es una diferencia de solamente 304 presos que fueron excarcelados si uno compara con los 298 ingresos que hubo en ese periodo. Entonces, simplemente decir que acá en la provincia de Santa Fe, toda este populismo punitivo que aglomeró a varios actores, a los medios, a sectores políticos y también a la justicia, no estaba fundado en un impacto concreto respecto de las excarcelaciones, sino más bien una suerte de efecto de cadena, uno podría pensar, de lo que estaba sucediendo en otros contextos también de la República Argentina. Hasta ahí digo mi presentación para cumplir con el tiempo pactado. Muchísimas gracias, Mauricio. Y continuamos entonces con Ana Viña, ¿sí? Ana es docente e investigadora del NACVI, del Núcleo de Análisis de la Criminalidad y la Violencia de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República y de Uruguay, y va a ser precisamente sobre Uruguay, sobre lo que va a transitar su presentación. Ana, muchas gracias. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Lindo verlos, aunque sea a la distancia. Bueno, mi presentación va a ser muy breve. En realidad voy a intentar situar un poco la situación del COVID en cárceles uruguayas dentro del estado del COVID en el país en general, en Uruguay. Comentarles que los primeros casos en nuestro país se observaron a mediados de marzo también, y hubo una respuesta bastante inmediata por parte del gobierno en la declaración de la emergencia sanitaria. Uno de los actores que reaccionó más rápidamente también fue la Universidad de la República, suspendiendo las clases presenciales, incluso antes de la declaración de la emergencia, y rápidamente se suspendieron las clases en todos los niveles de educación. Se exhortó fuertemente a la población a permanecer en sus hogares, aunque no se declaró una cuarentena obligatoria en ningún momento. Esto, bueno, se restringió el transporte público, se exhortó también a los comercios a cerrar sus puertas, y hubo un gran acatamiento por parte de la población en términos generales, que combinado seguramente con otros factores que tienen que ver con la densidad poblacional de Uruguay, los niveles de movilidad nacional e internacional, hacen que si bien obviamente esto es provisorio y puede cambiar de un momento a otro, pero digamos, el número de casos activos a nivel de país va disminuyendo día a día. Se encuentra hoy en día en aproximadamente 100 casos activos, y la cantidad de fallecidos en el país a causa del COVID son 23 hasta el momento. Hasta ayer se habían observado 825 casos de infecciones en el país a lo largo de estos últimos meses. Entonces, bueno, dentro de este contexto, comentarles brevemente cuál ha sido la estrategia para enfrentar la pandemia a nivel del sistema penitenciario uruguayo. Rápidamente también, desde el Instituto Nacional de Rehabilitación, que es el organismo rector del sistema penitenciario nacional, bueno, no tenemos acá en Uruguay la complejidad que tienen en Argentina o en Brasil el sistema federal y los sistemas departamentales sería en este caso, porque es un sistema único a nivel nacional, del cual dependen todos los establecimientos de reclusión para adultos. Se elabora un protocolo que queda vigente a partir de mediados de marzo, donde se establecen algunas pautas para la prevención de la enfermedad. En particular, se establecen controles para el ingreso a los establecimientos de reclusión, un control de temperatura. También se restringen las visitas. Eso fue uno de los, creo yo, de los principales momentos y motivos de tensión
por parte de los funcionarios penitenciarios, que muchos de ellos pedían la cancelación total del ingreso de visitas, y desde el Poder Ejecutivo y a su vez desde algunas organizaciones de la sociedad civil se argumentaba que en la medida de lo posible no era conveniente suspender del todo las visitas, por un poco lo que comentaban los compañeros argentinos, de que la visita, además de ser una fuente de contención emocional, es en nuestros sistemas tan carenciados, también una fuente de ingresos de bienes materiales elementales para el sustento de la vida cotidiana. Entonces, luego de una negociación, se acordó restringir a un visitante por persona privada de libertad y que este visitante fuera mayor de edad y menor de 60, 65 años para evitar males mayores, digamos. También se incrementó la distribución de insumos de higiene, y en esto, si bien tuvo una participación importante el propio Estado, también se movilizó muchísimo la sociedad civil, los sindicatos, actores empresariales, se organizaron distintas cadenas de distribución de bienes básicos de higiene, y también en los distintos establecimientos de reclusión se dispuso de un sector de aislamiento para el control de aquellos casos sospechosos de estar contagiados con el COVID. Adicionalmente, se suspendieron en una primera instancia todas las actividades educativas, laborales, religiosas o aquellas que conglomeraran a más de 5 personas, lo cual se fue flexibilizando en cierta medida a lo largo de estos meses. Y también se les entregó al personal penitenciario algunos elementos básicos como para la protección personal. Esas básicamente fueron las medidas que se tomaron por parte del sistema penitenciario dentro de un contexto. Es interesante el caso uruguayo, ahora escuchando a los compañeros y las compañeras argentinas, el caso uruguayo, porque, bueno, tenemos cifras de encarcelamientos similares a las del sistema federal. Actualmente estamos con un récord de población privada de libertad, un récord histórico, superando las 12.000 personas, lo cual da una tasa de encarcelamiento muy, muy alta en Uruguay, muy superior al caso argentino, por ejemplo, donde el sistema es también heterogéneo entre los distintos establecimientos de reclusión y a la interna de los establecimientos más grandes, pero sabemos que una altísima proporción de las personas privadas de libertad están encarceladas en condiciones muy, muy críticas. Si bien se invirtió muchísimo en cárceles y en la refacción y la construcción de establecimientos en estos últimos años, y no tenemos unos niveles de hacinamiento a nivel global demasiado alarmantes, sin embargo, también la población está distribuida de modo heterogéneo en el sistema, y algunos sectores efectivamente presentan problemas importantes de hacinamiento y superpoblación. Tenemos también, si bien, como decían, para el caso argentino, la población penitenciaria básicamente está compuesta por hombres y hombres jóvenes, tenemos también población que está considerada como de riesgo, ya sea por su edad, por la presencia de patologías previas, mujeres embarazadas, mujeres con niños y niñas conviviendo con ellas dentro de los establecimientos de reclusión. Y en realidad, en términos de visibilidad pública, digamos, la figura que más ha enfatizado la situación precaria que tienen las personas privadas de libertad en este contexto y la necesidad de atender esta situación ha sido el comisionado parlamentario para el sistema penitenciario y también la institución de derechos humanos, adheriendo a las recomendaciones tanto de la OMS y demás organismos internacionales en términos de promover las liberaciones o las prisiones domiciliarias o otro tipo de medidas alternativas a la privación de libertad para prevenir
el contagio masivo dentro de los establecimientos de reclusión. En realidad, esos pedidos no han tenido eco a nivel del Poder Ejecutivo ni del sistema de justicia en general. De hecho, el ministro del Interior se ha pronunciado en contra de la asignación, por ejemplo, de prisiones domiciliarias a mujeres con hijos, solo por el hecho de estar en este contexto de pandemia. Y lo que digamos, no se ha llevado adelante una estrategia masiva, sino que las propias defensorías llevado adelante algunas solicitudes particulares, atendiendo caso a caso, y me comentaban de la oficina del comisionado parlamentario que aproximadamente las prisiones domiciliarias que se han logrado en este tiempo no superan la decena. O sea que es un impacto totalmente mínimo con respecto a la población privada de libertad que tenemos, que al mismo tiempo, a diferencia de lo que comentaban los compañeros de los otros países, ha continuado en aumento en estos meses. Una cuestión interesante que está sucediendo en nuestro país, en el sistema penitenciario también en este tiempo, es el aumento importante de muertes bajo custodia y en particular de muertes violentas. Nosotros en mayo contamos con 7 homicidios en cárceles, lo cual es un número muy, muy importante en relación a la población privada de libertad que tenemos hoy en día. Y con respecto a esta oportunidad que en algún sentido podría llegar a representar el COVID para pensar en las alternativas a la privación de libertad, simplemente comentarles que en simultáneo de esta pandemia estamos en nuestro país, bueno, también se da, al igual que en la provincia de Santa Fe, nos agarra con un cambio de gobierno. El 1 de marzo asumió un nuevo gobierno a nivel del país, con lo cual se da también con un cambio de todas las autoridades del Ministerio del Interior y del sistema penitenciario, que suponemos que puede llegar a generar una tensión o por lo menos movidas específicas que, digamos, se dan en simultáneo a estas restricciones en las actividades de la vida cotidiana. Y también se está votando en nuestro Parlamento una ley de urgente consideración propuesta por la coalición de gobierno, que son aproximadamente 500 artículos que cambian la normativa en una amplia gama de materias, y en particular tiene un capítulo sobre seguridad que más bien va en la línea contraria a lo que estábamos mencionando anteriormente. Se restringen el uso de medidas alternativas a la privación de libertad, se restringe la redención de pena por trabajo o estudio, se restringen las salidas transitorias. Entonces, digamos, es llamativo a veces Uruguay porque si bien tenemos una situación estructural muy, muy crítica, sin que haya habido una cuarentena obligatoria, sin que haya una gran movilización, digamos, colectiva por parte de las personas privadas de libertad, digamos, se mantiene ese equilibrio precario, que es un poco en el cual la situación en la cual nos encontramos hoy en día y frente a la cual siguen avanzando medidas de corte punitiva que están siendo aprobadas hoy en día en el Parlamento. Así que básicamente esa es la situación actual. Muchísimas gracias, Ana. Y para finalizar entonces el quinto integrante de la red que presenta una mirada, en este caso sobre el sur de Brasil, Bruno Rota Almeida, profesor de la Facultad de Derecho y maestrado en Derecho de la Universidad Federal de Pelotas y coordinador de Libertas. Muchas gracias, Bruno. Olá, boa noite, queridos e queridas amigos, amigas da rede, Ana, Bernarda, Léo, Ramiro, Maurício, também comentar a todos que estão acompanhando essa atividade. Agora falando no português, eu vou procurar falar um pouco mais devagar, sei que tem muitos
colegas argentinos e uruguaios participando e acompanhando a nossa apresentação, a nossa atividade. Nesses 10 minutos de apresentação, pretendo fazer alguns comentários sobre o contexto brasileiro e especialmente atualizando alguns dados, algumas informações e mencionando também o que foi feito ou o que pode ser destacado como reações do âmbito do Poder Executivo e também do Poder Judiciário a respeito do coronavírus nas prisões. Primeiro, é importante registrar que nós temos já um crescimento da população prisional bem intenso, já há muitas décadas aqui no Brasil. E isso faz com que o déficit de vagas ele seja cada vez maior. A cada ano que passa, aumenta o número de vagas no sistema prisional. Então, por exemplo, hoje nós temos uma ausência de em torno de 312 mil vagas. É um déficit bastante expressivo e que caracteriza também, de imediato, um contexto brasileiro que é um contexto de superlotação. E isso leva a uma dificuldade de pensar a noção de isolamento social dentro do sistema prisional, porque não há espaços para se isolar alguém no sistema prisional, devido a essa quantidade de ausência de vagas que nós temos. Se é possível observar os dados, os gráficos, vocês vão verificar que há um afastamento entre a curva da população prisional da curva das vagas. Então, cada vez mais se distanciando, tem cada vez mais pessoas presas e cada vez menos vagas, ano após ano. Então, isso traz esse contexto de degradação, de um contexto um contexto precário do sistema prisional, de não comportar um isolamento social. Então, nesse espaço, não é possível se pensar em medidas mais próprias a um isolamento de uma pessoa, seja ela uma pessoa de risco ou não. Um outro dado também que eu gostaria de comentar é sobre os casos que nós temos no Brasil de suspeitas de testes realizados e de detecções, de casos confirmados de Covid-19 nas prisões. Então, foram feitos até o momento no Brasil, conforme dados do painel do DPEM, do Departamento Penitenciário Nacional, aproximadamente 5.300 testes, 5.303 pessoas foram testadas, e 25% desses testes foram confirmados, foram positivos. Então, nós temos um índice no sistema prisional de 25% de testes confirmados com Covid-19. É também um percentual bem expressivo de casos confirmados em relação ao número de testes realizados. E o que causa mais, digamos, estranheza, e o que demonstra também esse contexto degradante, é quando a gente vai observar os casos suspeitos, os casos confirmados e os casos de óbitos. E se a gente fizer uma comparação entre os estados, há uma grande salada de frutas, há uma grande mistura. Então, por exemplo, nos casos que são suspeitos, que conforme o DPEM são em torno de 887 casos suspeitos, o estado do Pará, ele representa 62% desses casos, o estado do Pará. São Paulo, por exemplo, representa 11% dos casos suspeitos. Se a gente olhar os casos confirmados, a gente vai ver que o Distrito Federal possui 48% dos casos confirmados. São Paulo tem 5% dos casos confirmados. E se a gente for ver os casos de óbitos, o Rio de Janeiro tem 25% dos casos de óbitos e São Paulo tem 27% dos casos de óbitos. Esses dados bem diferentes entre casos suspeitos,
casos confirmados, casos de óbitos, demonstram que, na verdade, o vírus ele está distribuído de uma forma sem nenhum controle, sem nenhuma possibilidade de freio, em todos os contextos penitenciários, todos os sistemas penitenciários do país. Então, não há um lugar que esteja menos distante do Covid do que outro. Todos os casos estão um pouco dentro desse contexto de contaminação. Então, isso é um elemento bastante grave, porque não só ao lado desse conjunto de contaminação, mas também porque não se percebe e não se visualiza o respeito a recentes recomendações e recentes ações que foram tomadas para tentar reduzir esses índices de contaminações. Então, em abril deste ano, foi lançada uma recomendação, número 62 do CNJ, voltada a recomendar que juízes e tribunais, eles procurassem liberar pessoas em situação de risco, né, com prisão domiciliar, seja com monitoramento eletrônico ou não, e também abrangendo adolescentes em conflito com a lei. Ocorre que o próprio DPEM, o Departamento Penitenciário Nacional, ali também, início de abril, informou que em torno de 30 mil presos teriam sido liberados durante a pandemia em decorrência dessa recomendação. Ocorre que, visualizando muito do que a sociedade civil, as organizações não estatais, elas informam e vêm informando, o que se percebe realmente é uma resistência muito forte a que essa recomendação ela seja levada em conta. Então, houve inicialmente uma leve redução desse número de presos, e houve uma liberação, mas com o passar do tempo, iniciou uma resistência com relação a essa liberação, né? De modo que, inclusive, que é o que se entende, o Superior Tribunal de Justiça, que essa recomendação ela não se aplicaria tão somente para as pessoas em situação de risco. Até pelo contexto de superlotação, essa recomendação teria que ser ampliada também para outros contextos, como é o caso, por exemplo, de uma mãe que é responsável por uma criança, né, responsável por um adolescente, mesmo que não estando numa situação de risco, ela também deve ser abrangida por essa recomendação. Mas esse tipo de decisão, ela aparece já em órgão superior, ela não tem aparecido mais muito num contexto de juízo de execução penal, e nem num contexto de tribunal de justiça. Então aparece mais no nível do Superior Tribunal de Justiça, ou também, num caso, no contexto do STF. Essa mesma recomendação, ela acabou potencializando também que normativas estaduais, no âmbito dos estados, também começassem a levar em conta a liberação de presos. Então, esse foi um caminho adotado por parte do Poder Judiciário. Então, em torno de 200 normativas estaduais que foram publicadas ali no mês de março, em seguida da recomendação do CNJ, em torno de 70% dessas normativas estaduais, elas levaram a recomendação para o seu contexto estadual. Então, o que se caracteriza aí é uma certa força institucional, uma força normativa da recomendação do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, porque os tribunais de justiça, no âmbito dos estados, e também o poder executivo no âmbito dos estados,
começaram a elaborar documentos levando em conta essa recomendação. Então, em torno de 70% desses documentos que foram elaborados nesses contextos estaduais levaram em conta a recomendação. Então, isso demonstra um pouco também essa amplitude ou essa força institucional que a recomendação teve. Um outro dado também que eu gostaria de salientar é que, há poucos dias atrás, há 2 semanas atrás, o Conselho Nacional de Justiça iniciou um monitoramento das suspeitas dos casos confirmados de Covid no sistema prisional e também no sistema socioeducativo. Por quê? Primeiro porque se detectou que esse painel apresentado pelo DPEM, que eu citei agora há pouco, nós temos hoje registrados 1.360 casos confirmados de Covid-19. 1.360 casos confirmados, 44 mortes e 887 suspeitas. Esses casos, conforme o CNJ, eles não estão representando exatamente os dados, não estão representando de forma verdadeira o panorama dentro das prisões. Não só o CNJ diz isso, mas também outras organizações dizem que há uma grande diferença entre os dados fornecidos pelo Departamento Penitenciário Nacional e as secretarias estaduais que lidam com a questão penitenciária. Então, essa é uma crítica que tem aparecido. Então, há 2 semanas, o Conselho Nacional de Justiça iniciou um monitoramento dos casos de Covid-19 no sistema prisional, coletando dados através do Poder Judiciário. E isso em parceria com outros órgãos também, registro aqui a parceria com o Conselho Nacional do Ministério Público, especialmente numa norma conjunta de tentar, a partir de recursos do Fundo Penitenciário, ampliar aquisições de material para a prevenção do Covid-19 nas prisões. De modo a finalizar essa apresentação, os primeiros, da mesma forma como aconteceu no Uruguai e também na Argentina, o primeiro passo, a primeira reação que fez o Poder Executivo foi suspender as visitas, ou manter visitas, mas com algumas restrições. Né? Foi o primeiro passo que se tomou. O Poder Judiciário, um pouco ali em março, mas um pouco depois, emitiu uma recomendação recomendando os juízes e os tribunais a liberarem os presos em situação de risco. Por mais que agora o Superior Tribunal de Justiça entenda que também pessoas que não estão em situação de risco podem ser abarcadas por essa mesma recomendação. Algumas críticas que vêm aparecendo é que os dados do Departamento Penitenciário Nacional ele não coincide com os dados da Secretaria dos Estados. E também que mortes que ocorrem em prisão domiciliar, elas acabam não entrando nesse painel do Departamento Penitenciário Nacional. Né? Há muita omissão de informações e há muitos casos que são verdadeiros estouros de contaminação, como alguns estados, por exemplo, a Bahia, que em pouco mais de 2 semanas, aumenta o número de contaminação de servidores dentro do sistema prisional em quase 800%, o aumento de contaminação. Né? Como também o aumento exponencial de mortes nas prisões em São Paulo. Então, os dados, eles têm cada vez mais, eles estão aumentando em uma quantidade incontrolável. E outra reação também, encerrando, que o Poder Executivo vem discutindo, em cima, primeiro, na questão dos containers, para buscar o isolamento dos presos em situação de risco ou presos com casos confirmados, e também agora numa discussão a respeito da possibilidade de conflito, né, ou de uma situação de maior tensão no sistema prisional, com destinação de recursos para a compra de munição e até mesmo granadas para lidar com eventuais ou possíveis rebeliões ou motins nas prisões. Então, assim está o contexto brasileiro, de forma bem rápida,
né? E não se pode afastar, nesse ponto, também do contexto político que nós vivemos, e com relação a aspecto, inclusive, social, em que o Poder Executivo ele, está totalmente ignorante a tudo que está acontecendo no contexto brasileiro e mundial, né? Então, isso também acaba chegando nas prisões, e nesse ponto é interessante destacar o trabalho que o Poder Judiciário, com todas as limitações também que tem, vem fazendo, e os organismos, né, a sociedade civil, que vem a todo momento elaborando a partir de pesquisas, mas também denunciando casos omissos e casos de violência que seguem ocorrendo. Muchísimas gracias, Bruno. Bueno, ahí estuvieron las 5 exposiciones, entonces ahora, si les parece, vamos a ir recuperando algunos de los comentarios, algunas de las consultas que ustedes fueron haciendo en el Facebook, y a partir de esto, la intervención. Las dos primeras van orientadas a los 2 y las 5 expositores, así que va a ser más amplia, y en todo caso cada uno contesta. En realidad hay 2 preguntas que iban dirigidas a todos, que podrían uno pensarlas un poco correlacionadamente, así que vamos a invitar a que cualquiera de los 5, o los 5, quien quiera, hable sobre una o las 2 preguntas. Una tiene que ver con preguntarse con qué ocurrió con el acceso a la educación, más de una mirada, si se quiere, descriptiva, teniendo en cuenta que en cada contexto esto habrá ocurrido distinto. Digo, qué ocurrió con la educación en contexto de encierro, si se canceló toda la cursada o dependía del nivel formativo, y en todo caso, qué medidas y qué estrategias innovadoras se pensaron una vez caída la posibilidad de la cursada. Y la segunda tiene que ver también con el tema de hasta qué punto toda la suspensión de las visitas fue una medida tomada en todos los contextos o no. Inclusive había una pregunta puntual para Ana, que había ocurrido en Uruguay, pero en todo caso no solo si se suspendieron las visitas, sino en el caso de que ya se hayan suspendido, qué medidas para mitigar los daños que produce las personas detenidas el no poder tener acceso a visita, que es el contacto con la familia, pero que también es el medio de subsistencia, digo, no solo el contacto con la familia. ¿Qué medidas pensaron los estados y articularon los estados, o fueron obligadas a articular los estados a partir de demandas concretas de organismos y de espacios que litigaran en esa dirección? ¿Qué medidas qué mitigadoras se pensaron para reducir el impacto que la caída de las visitas generaba en esos espacios de encierro? Entonces, ¿qué pasó con la educación? Visitas, y qué medidas mitigantes de los efectos negativos de la pérdida de las visitas aparecieron. Por ahí transitan estas 2 primeras preguntas, quien quiera. Sí, no sé. Después, si quieren también, yo contesto puntualmente una cuestión tal vez más específica sobre lo que refiere al contexto de la provincia de Santa Fe en relación a las medidas en torno a la educación. Y sí, particularmente todos los niveles educativos fueron suspendidos al inicio del aislamiento obligatorio. Como les comentaba, en el primer mes esto fue bastante riguroso, y de hecho también creo que tuvo que ver con la incertidumbre general que atravesaron todas las instituciones respecto de cuáles iban a ser también las estrategias que iban a darse para darle continuidad a las instancias educativas. Y lo que sí uno tiene conocimiento es que, por ejemplo, lo que refiere a la educación primaria y secundaria, lo que cada gobierno provincial también fue definiendo un poco sus estrategias en relación a lo que el gobierno nacional también iba definiendo con la elaboración, por ejemplo, de algunos cuadernillos que se fueron entregando para complementar aquellas estrategias que no podían acceder a lo virtual, porque ahí claramente teníamos un gran inconveniente, por lo menos en las cárceles de la provincia de Santa Fe, que era la imposibilidad de acceder a través de otros dispositivos electrónicos, celulares o la misma conexión a internet para acceder a los estudios. Y entonces teníamos que ir a una suerte de estrategia analógica. Y digo, tenemos que ir porque también hay involucro a la universidad, que sí, Pablo, o sea, también tuvo, digamos, la suspensión de todas sus actividades, pero que, como les decía, en los últimos 15 días aproximadamente empezó a haber una suerte de apertura paulatina para, por ejemplo, poder acercar material analógico a los y las estudiantes de las distintas unidades. También tenemos conocimiento que lo empezaron a hacer así las escuelas primarias y algunas escuelas secundarias, porque ahí también es interesante ver que, si bien acá estamos hablando de la cárcel, todos sabemos que el dispositivo carcelario es la confluencia de un conjunto de instituciones que conviven y de manera muchas veces en tensión,
Y lo que pasó con las instituciones educativas es que también cada institución y cada uno de esos niveles fue tomando decisiones de acuerdo a sus propias posibilidades en algún punto y a sus propios compromisos, ¿no? con el estudiantado. Porque así como también sabemos que en algunas unidades la educación primaria volvió tratando de acercar el material para asegurar el estudio, y el nivel secundario también accedió a enviar ese material para que lo distribuyan los equipos de profesionales. En otras cárceles directamente algunos de los niveles educativos ni aparecieron. Entonces esto de la cárcel dispar también podría ser para la educación, ¿no? Para la institución educativa también es dispar, no es homogéneo en este caso. Y particularmente, como les decía, al menos hablando ya en términos de lo que uno viene realizando, la universidad sí tuvo la posibilidad de empezar a ingresar paulatinamente, inclusive de hacer encuentros con todas las medidas de seguridad que se requerían en términos por lo menos de aislamiento, de distanciamiento social, de poder encontrarnos con algunos y algunas de los estudiantes para no solo acceder a poder darle el acceso al material analógico, sino también empezar a implementar alguna estrategia virtual en las unidades penitenciarias que tenemos las condiciones para hacer. Dejo abierta la segunda si quieren para que algún otro compañero o compañera responda. Bueno, si les parece, voy a hablar de las cuestiones relativas a la posibilidad de tener un acceso al vínculo con la familia o con los afectos una vez que se quedaron sin visitas y sin salidas transitorias. En relación a las escuelas, sé que al principio se cortó todo lo que tiene que ver con la educación, pero no tengo una información actualizada y la verdad que no podría responder. Así que prefiero no aventurar más que lo que se ve en un principio, pero no sé al día de hoy cómo está. Creo que no se restableció la educación, pero no, la verdad que el dato yo ahora no lo tengo. Lo que sí tengo es el dato de lo que ocurrió, que es muy interesante, lo que ocurrió con la cuestión de qué manera paliar la distancia a partir del cierre de la imposibilidad de salir en las salidas transitorias y de que no hubiera visitas. Lo que hubo, por un lado, es la posibilidad de que las visitas sí trajeran comida, medicación y elementos a las personas detenidas. En la provincia de Buenos Aires se tramitó un permiso especial para que las personas pudiesen llegar a las unidades a pesar de que no podían visitar a las personas detenidas de manera personal. Y lo que ocurrió fue un fenómeno muy interesante en este inicio de la época de la pandemia, donde el Poder Judicial fue mucho más activo, es que en Argentina se venía, digamos, formaba una infracción dentro del sistema penitenciario, era la posesión de teléfonos celulares. Al punto tal que si bien era una infracción que podíamos discutir si estaba específicamente prevista, una reforma común en el año 2017, en julio de 2017, no solo se convirtió en una falta grave específicamente regulada a nivel nacional, sino que a su vez la ley obligaba a que las unidades penitenciarias tuviesen una suerte de filtros para que las ondas no llegaran, así se aseguraba que las personas no iban a tener comunicación con sus teléfonos. Entonces había como, salvo algunas decisiones judiciales que habían planteado la inconstitucionalidad o la idea de que esto no debía ser, no importaba un daño que podía ser penado, digamos, diferentes posturas jurídicas con relación a cómo no penar este tipo de cuestiones. Lo cierto es que con la aparición del coronavirus y este aislamiento ya total, empezó a tener mucha fuerza la idea de que los detenidos pudiesen tener algún acceso a una comunicación telefónica. Y en varias partes del país, a nivel federal no, pero sí en las provincias, para los que no son de la Argentina, tenemos que tener en cuenta que cada provincia tiene su servicio penitenciario y que el servicio penitenciario nacional o federal se rige por la ley federal, y que la ley federal, aunque tenga cierta proyección sobre las provincias, lo cierto es que cada provincia tiene su propia ley penitenciaria. En la provincia de Buenos Aires lo que ocurrió fue que muchos jueces empezaron ante pedidos de habeas corpus de parte de los presos, habeas corpus colectivos, empezaron a autorizar la utilización de teléfonos celulares por los detenidos. Esto pasó en la justicia en Mar del Plata, en San Isidro, en Olavarría, e incluso en comisarías en San Nicolás, que son diferentes lugares dentro de la provincia de Buenos Aires, y todo casi en los mismos días. También la Casación Provincial, que es el Tribunal Superior en materia penal para toda la provincia, también dictó una decisión de habeas corpus que facultaba a los presos a tener acceso a un teléfono celular. Y en esto hubo también una política activa de parte del Poder Ejecutivo, de una búsqueda de confluencia y no de confronte, y de realización y en el trabajo de un protocolo para la utilización de teléfonos celulares por parte de los detenidos.
Hasta ese momento en la provincia de Buenos Aires se daba un fenómeno muy interesante también, es que en general muchísimos detenidos tenían teléfonos celulares a pesar de que estaba prohibido. Lo que pasa es que era una moneda de cambio permanente sobre de qué manera, si esto era una infracción, cómo el Poder Ejecutivo podía tener algún tipo perdón, cómo el servicio penitenciario podía ejercer algún tipo de presión con relación a los teléfonos celulares, si había alguna cuestión que tenía que ver con un modelo de corrupción. En los últimos años, las infracciones pasaron a ser durante muchísimos años, el principal secuestro en infracciones eran facas, y en los últimos años los principales elementos de secuestro son teléfonos celulares. Lo que se hizo así fue se liberó, se legalizó una situación que en muchos casos existía, pero era en términos normativos ilegal. Se vieron escenas de detenidos legalizando el teléfono que tenían o la posibilidad de acceder a un teléfono que se anotaban sus datos por parte del servicio penitenciario. En algunos diarios creo que está la foto de los detenidos con el servicio penitenciario dejando los datos de su teléfono o analizando el servicio penitenciario de su teléfono. Y esto fue, en mi opinión, uno de los puntos importantes en cuanto también a la disminución de la presión con relación a la cantidad a la posibilidad de violencia dentro de las cárceles. Quisiera decir una cosa, también acá había algo fue también muy interesante que tuvo que ver con el trabajo que se hacía con estos teléfonos. Yo creo que, esto es una opinión muy personal, pero quisiera plantearla, el coronavirus generó mucho temor en la población en general, en todos nosotros, fuera en el mundo en general, digamos. Y todo lo que uno podía ver como tensión, como angustia, como ansiedad que se daba fuera de la cárcel, se da con mucho más fuerza dentro de la cárcel. Y en algunos momentos la utilización de teléfono celular lo que generó es intercambio de muchos mensajes también muy angustiantes de parte de detenidos y con miedo y con situación de queremos quemar todo porque no nos queremos morir acá. Esto fue una situación que se dio en algunos contextos. Hoy aparentemente al menos no hay noticia de que esto siga ocurriendo en este nivel que hubo en un pico inicial. Y sí, la tenencia de un teléfono celular lo que hace es permite este contacto con la familia y con los afectos que de otra manera se volvió imposible, con lo cual lo que hizo el Estado de alguna manera es reconoció un derecho que hasta ahora y en el federal sigue ocurriendo de una manera inexplicable y lo sigue negando. Pero en la provincia de Buenos Aires se generó este cambio que en algunas otras provincias también sucedió, pero en la provincia de Buenos Aires es donde lo conozco con más focalizado. ¿Ahí se me escucha bien? Primero, muy rápidamente, en primer lugar, para responder sobre qué pasó en el ámbito federal respecto de la educación y las formas de paliar la ausencia de la familia afectiva y material de la familia. Lo que sabemos es que se suspendieron los 3 niveles de educación, es decir, primario y secundario, y también se suspendió el programa V22, al igual que lo que ocurre con el dictado de la educación universitaria por fuera de los contextos de encierro. Sí sabemos que desde el 1 de julio la Universidad de Buenos Aires retomó formalmente su currícula a través de modalidad virtual. No sabemos qué va a ocurrir en este caso para los compañeros y las compañeras universitarios en contextos de encierro. Todavía no hay información respecto de eso. Y por otro lado, en estas decisiones paliativas ante la prohibición de las visitas, se suspendieron todo tipo de visita en el ámbito federal, las ordinarias, las extraordinarias y las visitas de penal a penal, es decir, entre personas presas dentro del servicio penitenciario. Y la forma de sobrellevar esa ausencia fue la posibilidad de que el servicio penitenciario adquiriera elementos de higiene personal de pabellón y otros insumos básicos para repartir entre las personas presas. Y como dije, eso muy rápidamente fue denunciado en el marco de distintas medidas de fuerza que se realizaron en las prisiones federales, señalando su incumplimiento, es decir, que no se estaban repartiendo. Y por otro lado, también se reguló judicialmente la utilización de videollamadas para que las personas privadas de su libertad pudieran mantener algún tipo de contacto con sus familiares, y a diferencia de lo que pasó en provincia, se negó judicialmente la propuesta de que se habilitara
el uso de celulares en contexto de encierro. ¿Y la otra pregunta cuál era? No me acuerdo. ¿Alguien me había hecho alguna otra pregunta o era solo eso? Y las estadísticas, yo hablé de un informe del reporte, un reporte estadístico que sacamos en la Procuración Penitenciaria de la Nación. Está subido a la página web del organismo y se llama Reporte Estadístico sobre la situación de las personas privadas de su libertad frente a la emergencia sanitaria COVID-19. Está disponible ahí, lo encuentran fácilmente y si no, en algún momento se los puedo pasar. Bueno, tenía varias preguntas, muchas gracias. Yendo a la cuestión de la educación, como les comentaba, efectivamente en un inicio se suspendieron todas las actividades educativas de todos los niveles y les puedo brindar información un poco más actualizada de lo que pasa a nivel terciario, básicamente a la Universidad de la República y a nivel secundario también. Bueno, desde un principio los equipos docentes y de coordinación intentaron acercar a los establecimientos de reclusión materiales en formato papel y lo lograron, digamos, para no perder el vínculo con el estudiantado. Sin embargo, también un poco en este contexto que les comentaba de cambio de autoridades, también, digamos, no fue lo más sencillo como restablecer el vínculo y retomar todas las acciones, sobre todo desde la Universidad de la República, que se estaban llevando adelante en los últimos tiempos en el desarrollo y promoción de la educación terciaria en contexto de encierro. Sin embargo, poco a poco, sobre todo en el caso de educación secundaria, ayer estuve conversando con la coordinadora del programa de educación en contexto de encierro a nivel nacional y me comentaba de diversas iniciativas que se dieron en distintos establecimientos de reclusión, donde se ha logrado en estos últimos tiempos hacer uso de algunas comunidades educativas o salones de clase y están teniendo clases a través de las plataformas por Zoom o algún otro tipo de contacto virtual a través de Internet con los equipos docentes de secundaria. En el caso de la universidad, la universidad pasó a modalidad virtual todas las actividades de enseñanza del primer semestre a nivel del país, y se está pensando también que siga así en el segundo semestre, por lo menos hasta la salida del invierno, con lo cual, si bien en los establecimientos de reclusión hay claras dificultades en el acceso a Internet y al día de hoy no están pudiendo participar, digamos, o aprovechar todos estos insumos que se están generando, yo soy optimista en el sentido de que, digamos, ha habido también muchas resistencias por parte de diversos equipos de generar materiales audiovisuales y esta situación nos ha obligado a pasar a formato virtual un número muy importante de asignaturas de las distintas carreras universitarias, con lo cual se está generando un repositorio de contenidos audiovisuales, de guías de lectura, etcétera, que creo que van a ser muy útiles dentro del contexto penitenciario en el mediano plazo. En Uruguay, simplemente para brevemente mencionar las otras preguntas, no se suspendieron las visitas en ningún momento, sí se restringió el número de visitantes y tampoco se implementó ninguna política específica en relación al contacto con el exterior, digamos, en el entendido de que se garantizaba, aunque sea un contacto mínimo con la familia o los seres queridos de las personas privadas de libertad. Y después una persona me consultaba por las estadísticas también, en el caso uruguayo. Nosotros, a diferencia de los otros países, no tenemos un sistema penitenciario que reporte estadísticas de ningún tipo.
Así que los únicos datos que tenemos, o los mejores datos que tenemos, digamos, los mejores informes que tenemos, son los que realiza anualmente el equipo del Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario, que están disponibles en Internet, aunque tampoco tienen un manejo, digamos, muy fino de las estadísticas, porque dependen en última instancia de las que reporte el propio sistema penitenciario. Bueno, empiezo yo, si quieren, a responder esta que plantea ahí el compañero Waldemar, respecto de la referencia que hicimos a las modificaciones y los cambios en las gestiones específicas de los servicios penitenciarios y cómo eso se relaciona con esta emergencia del COVID. Yo lo que quería instalar es que, si bien las muertes que se dieron en la provincia de Santa Fe, que son muchas, como decía en la presentación, se dieron en el marco de la aparición del COVID-19 en términos de pandemia y por sobre todas las cosas en la etapa que uno podría definir de cuarentena, de aislamiento obligatorio, creo que tenemos que tener en cuenta otras variables que el COVID en todo caso viene a intensificar, ¿no? Es decir, viene a generar a poner un elemento más de tensión al conjunto de tensiones preexistentes, y ahí me parece que una variable a tener en cuenta es que veníamos en la provincia de Santa Fe de 12 años de una gestión del gobierno, digamos, uno conocido acá como el gobierno socialista, para ponerlo en estos términos, del Frente Progresista Cívico y Social, que tuvo un periodo inicial de una fuerte impronta progresista en medidas vinculadas a la prisión, y que terminó su gestión con una suerte de boomerang, digo yo, conservador, es decir, una suerte de vuelta que trajo mucho más conservadurismo de lo que prometía aquel progresismo inicial, ¿no? Entre otras cosas, porque si uno revisa, por ejemplo, los últimos decretos a nivel provincial, se anticipó a las modificaciones de la ley 24660 que se dieron en el año 2017 en Argentina, impulsada fuertemente y apoyada por el sector del gobierno nacional en aquel entonces, con medidas restrictivas para las salidas transitorias con determinados grupos o conjuntos de delitos, porque también se habían empezado a distinguir dos categorías que históricamente se habían pensado en conjunto, como la conducta del concepto, generando otras condiciones y otros elementos para restringir las salidas transitorias. Entonces eso empezó a dar cuenta de que había una etapa fuerte ahí de conservadurismo a lo que había que prestar la atención. En diciembre del 2019, que parece que fue como hace una eternidad, ¿no? Pero fue hace más o menos 7 meses. En diciembre del 2019 las elecciones la gana el peronismo después de esos 12 años en la provincia de Santa Fe, y asume una nueva gestión a nivel de la Secretaría y la Subsecretaría de Políticas Penitenciarias de la provincia y también de la Dirección General del Servicio Penitenciario. Y yo creo que ahí hay que prestar atención a que esa transición también, y que además tenía una impronta en las primeras conversaciones, de poder darle un giro a esa última etapa más conservadora de la gestión socialista, ¿no? De poder tratar de recuperar, digo yo, me parece como los preceptos históricos del peronismo respecto del peronismo penitenciario, que está ligado más bien a una mirada más humanista sobre la prisión, al menos en términos, digo, de aquellos viejos orígenes del peronismo de la década de los 40 y 50. Y sin embargo, uno encuentra que en estas tensiones y en estos conflictos no puede dejar de prestar atención a que también hubo 12 años de una suerte de construcción de reciprocidades y de acuerdos y de negociaciones también al interior del servicio penitenciario entre distintos actores del servicio y el mismo cuerpo la misma población detenida, que en este momento creo que hay que prestar atención a cómo se reconfiguran esas reciprocidades y esas negociaciones en el término más amplio de la palabra, ¿no? No me refiero solamente a las economías ilegales, que también existen y van a seguir existiendo, sino al conjunto de negociaciones que hacen que una cárcel tenga mayor o menor tensión en determinados momentos históricos. Yo creo que el COVID vino a poner, digamos, una ficha más a una serie de tensiones que ya se iban configurando al interior de cada unidad penitenciaria, y que particularmente en Santa Fe tuvo eclosión primero en Coronda, después en Las Flores, y en menor medida en otras cárceles del sur de la provincia de Santa Fe, como por ejemplo en Piñero. Entonces digo, es una variable a tener en cuenta, seguramente la vamos a poder ver en los próximos meses, inclusive cuando se empiece a pensar en un escenario post-pandemia, porque ya uno empieza a visorar inclusive cambios significativos en lo que refiere a los lugares de gestión que se dieron en diciembre del 2019 a los que se están concretando ahora.
Bom, no contexto brasileiro, aproveitando para reunir 2, 3 perguntas que foram indicadas, também aqui no Brasil, especialmente no nosso contexto do Rio Grande do Sul, nós estamos com aulas suspensas, desde um plano de educação básica ou fundamental, ou também ensino superior. Então, isso também acabou chegando à educação no contexto de prisão. Sobre visitas, também a primeira decisão que foi tomada pelo Poder Executivo aqui foi a suspensão total de visitas, né, em várias prisões do país. Nós temos o Brasil é muito extenso, nós temos vários contextos prisionais bem distintos. Então, lá no painel do Departamento Penitenciário Nacional, aparece que grande parte das unidades, unidades penais nos estados, estão com as visitas suspensas totalmente. Há alguns casos que têm restrições. E quais são os casos que têm restrições? Normalmente é o uso de um telefone celular ou o uso de uma outra ferramenta, uma outra alternativa que não o contato com o familiar. E esse celular, ele é o celular do próprio, geralmente também, em regra, do próprio serviço penitenciário. E essa ligação ela ocorre ali na presença do funcionário, do servidor penitenciário, e também ao direcionamento dos assuntos, dos temas que têm que ser comentados. Então, não pode se falar em algumas questões, a não ser a respeito do que envolve essa distância, especialmente a questão da saúde, enfim. Qualquer outra informação que saia de um sentido mais daquela conversa, daquela relação mais familiar, a ligação ela é automaticamente cortada, né? Então também é outro dado interessante. Também o Brasil vive já desde 2018, 2016, para ser preciso, um período bastante turbulento, e esse nosso contexto atual, ele nos deixa bem perdido. Nós estamos flertando já há algum tempo com um fascismo, com modelos de violência, muito também próprio a essa proliferação de fake news e discursos de ódio, e isso chega também, de certa forma, ao ambiente prisional. O que mais percebo de problema é a ignorância com relação às consequências, com relação à própria pandemia, né? Isso faz com que nós não tenhamos um governo federal dando atenção para o contexto da pandemia no âmbito social, e temos um Departamento Penitenciário Nacional que é vinculado ao Ministério da Justiça, do ex-ministro Sérgio Moro, também ainda caminhando a passos muito lentos e seguindo um roteiro, né, um padrão conservador e também, muitas vezes, desumano, né, na questão que envolve as pessoas privadas de liberdade. O papel, o rol que nós verificamos aqui é em cima do Poder Judiciário, que também, com todas as limitações que o Poder Judiciário tem, também pensando numa perspectiva bastante crítica, mas é do Poder Judiciário que tem aparecido algumas respostas interessantes, como foi essa recomendação pelo Conselho Nacional de Justiça de liberar presos em situação de risco, e também o próprio Poder Judiciário, já no âmbito dos tribunais superiores, dizendo que não só pessoas de risco podem ser abarcadas por essa recomendação, mas também outros grupos sociais de pessoas presas. Então, seriam alguns registros que eu gostaria de fazer a respeito dessas primeiras perguntas que foram levantadas.
Bueno, estamos bastante pasados de tiempo. Una pregunta algo más general, vinculada con respuesta judicial, que iba dirigida a Leo, pero donde tal vez el resto también tenga algo que quiera aportar. La pregunta era bastante más descriptiva, o varias de las preguntas eran más descriptivas, y lo que se preguntaban era cuál había sido la respuesta judicial un poco frente a la emergencia por pandemia, y a eso sumaría hasta qué punto uno puede identificar esa respuesta judicial como una respuesta monolítica o qué tensiones uno puede observar en cada jurisdicción al interior de esa agencia judicial. Y luego, sí, una pregunta también, ahí la de Andrés, avanzaba un poco con una mirada más programática de cómo podría uno hacer para incidir en esas prácticas judiciales y lograr que esas prácticas judiciales se parezcan más a medidas de resguardo y mitigación frente a la pandemia que a medidas conservadoras de dejar librado al azar la situación de lo que ocurre en las cárceles durante el COVID. Quien quiera. Bueno, si quieren empiezo con la parte de los jueces, ya que por mi propia condición de juez tal vez me da, tal vez no tengo distancia para poder decirlo, digamos, pero yo creo que hay es una cuestión muy difícil de contestar, la verdad, pero también muy rica. En primer lugar, mi impresión fue que a partir del 2015, sobre todo a partir del fallo de Berbisky, lo que hubo en general es una modificación de las posiciones políticas más fuertes o más severas con relación a la cuestión penitenciaria, que descubrieron que era más fácil que hacer reformas legales permanentes para limitar la salida de detenidos era empezar a amenazar con juicio político a los jueces. Eso fue un fenómeno muy importante en la provincia de Buenos Aires. Lo que hizo fue, digamos, en vez de establecer cuáles son los presupuestos legales para que una persona recupere o no la libertad, lo que hicieron es, bueno, vamos a presionar a aquellos que deciden las libertades para evitar que esto sea una realidad. Y por lo tanto lo que hubo fue mucha presión sobre determinados jueces a los que se consideraban, entre comillas, garantistas, y de esa manera evitar las decisiones que pueden ser entendidas como más liberales. Por otro lado, también es cierto que este universo de jueces es un universo, como decía recién Ramiro, no puede haber una respuesta monolítica porque son todos individuos esparcidos en diferentes juzgados en toda la provincia, muchos de los cuales tienen posiciones políticas incluso muy severas o tan restrictivas o tan conservadoras como los sectores más conservadores políticos de la comunidad. Algo que pasó, por ejemplo, con la situación del coronavirus, que fue muy interesante para poder pensarlo, si se quiere, desde el punto de vista, no estoy hablando de una explicación moral, sino para pensarlo en los hechos, cómo sucedió, una cuestión más descriptiva, es que en el inicio, miren, pasó algo, por ejemplo, muy interesante en la provincia de Buenos Aires. En diciembre del 2017, el último día hábil de 2017, la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires citó a todos los jueces de la provincia para hacerles saber, todavía no estaba el COVID, la necesidad de racionalizar el uso de la prisión y la necesidad de que no hubiese hacinamiento en las cárceles de la provincia de Buenos Aires y que se terminara con esta escalada de cada vez más detenidos en lugares donde no entraban. Y esto fue inédito en las prácticas judiciales porque hay una idea clásica de que los jueces se pronuncian a través de sus sentencias. Bueno, acá los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, la Suprema Corte, en una audiencia con todos presentes, menos uno que estaba enfermo y que después falleció, pero el tribunal en pleno le hizo saber a todos los jueces penales de la provincia la necesidad de limitar el encarcelamiento dentro de la provincia de Buenos Aires. Y así estábamos antes de la llegada del COVID. Cuando ocurrió la llegada del COVID y se generó esta mayor ola de salida de la prisión, y esto generó a su vez, yo creo que algunas de las imágenes, sobre todo lo ocurrido en Devoto, fue como un disparador para que los sectores más conservadores de la comunidad salieran a poner el grito en el cielo por la liberación de detenidos. Y esto generó también mucha presión política. El presidente de la Perdón, creo que hubo un problema con la conexión de Leonardo, ¿no? No lo escuchábamos más. Sí. Si les parece, para esperar a que llegue Leonardo, si se desconectó, retomamos un poco algunas cuestiones, por lo menos para poder mencionar sobre el rol de la justicia, particularmente en la provincia de Santa Fe. Yo quería mencionar dos cuestiones. Una tiene que ver con cuál fue un poco el posicionamiento de la justicia como un actor central, y uno de esos posicionamientos tuvo que ver con la generación de algunas mesas interinstitucionales en las que participó también el estamento judicial con distintos actores políticos y también con distintos organismos
que responden a las defensorías, de la Defensoría Penal de la provincia de Santa Fe, y allí lo interesante es que no sabemos qué pasó, digamos. Nunca tuvimos comunicación ni definición respecto de qué es lo que sucedió en esas reuniones, pero lo que uno puede intuir es que en esas reuniones no hubo claramente ni un respaldo político a las definiciones que los jueces pudiesen tomar en torno a las presentaciones que se hacían sobre la situación del COVID-19, sino que se dejó librado a que toda práctica colectiva se desintegre en prácticas o en presentaciones individuales, que es efectivamente lo que sucedió. Y reflejo de eso puede ser también los datos que dan cuenta de que de las medidas presentadas por las defensorías penales en la provincia de Santa Fe, por ejemplo, de los últimos 6 habeas corpus que se presentaron, de los cuales 4 estaban relacionados a que se otorguen las prisiones domiciliarias para las personas que estaban transitando salidas transitorias o distintos tipos de libertades y que habían quedado suspendidas a partir del COVID-19, las 4 fueron rechazadas. Es decir, uno podría entender que claramente el mensaje también de la justicia es, bueno, desintegremos todo tipo de práctica colectiva, que de alguna manera lo que intentaba era justamente evitar un colapso posible en caso de que el virus ingrese a la cárcel, para descomprimir rápidamente esa condición de sobrepoblación y de hacinamiento, y esto de hacerlo en términos individuales claramente prolonga mucho más las definiciones judiciales, a pesar de que se están incorporando videoconferencias para poder resolver algunas cuestiones, inclusive se están también avanzando sobre la aplicación de lo que conocemos acá como los estímulos educativos para poder que esa aplicación de los estímulos educativos permita poder llegar a la aplicación de algún tipo de libertad condicional o asistida en el caso de que sea de que esté en condiciones objetivas de hacerlo. Más allá de esas pequeñas medidas, creo que ha quedado todo librado de una situación de tete a tete, digamos, individual, que lo que ha hecho es que después de casi 2 meses y medio todavía estemos discutiendo la situación de un montón de personas privadas de su libertad que están en condición de pasados, es decir, de personas que por condiciones objetivas deberían estar ya accediendo a las morigeraciones de la pena y no lo están haciendo, o de personas que tuvieron interrumpidas sus salidas transitorias justamente por esta situación o sus distintos grados de libertades también por esto. Entonces, a mí me parece que ahí estas negaciones ante las acciones colectivas que buscaban, sobre todo, trabajar sobre la variable del tiempo, ¿no? Descomprimir rápidamente esta situación, hace que en realidad el atergamiento en las definiciones judiciales también siempre hagan que el peligro sea permanente. Es decir, acá por más de que se tomen definiciones judiciales positivas en algunos casos individuales, todavía sigue siendo una situación bastante conflictiva y un escenario que de ingresar el virus va a seguir generando los mismos efectos que hubiese generado hace 2 meses y medio atrás. Entonces me parece que es interesante ver que la justicia parece también haber adoptado un poco ese camino, y de hecho es interesante ver que de las 60 y tantos prisiones domiciliarias que yo les mencionaba en la presentación, muy pocas refieren a que estas prisiones domiciliarias se dan a raíz del COVID-19. Muy pocas, no todas, pero muy pocas. Con lo cual es interesante pensar ahí también como todo el tiempo la justicia está como poniendo un lente, una mirada sobre lo que va sucediendo en el campo de la opinión pública, y yo creo que este efecto en cadena de los cacerolazos y estos efectos en cadenas también de algunos actores políticos advirtiendo sobre posibles consecuencias para aquellos jueces que tomaran la definición de dar estas excarcelaciones, tuvieron un impacto concreto también en el campo judicial, al menos en la provincia de Santa Fe. Bruno? Ainda sobre esse papel da justiça, no panorama brasileiro, a recomendação do Conselho Nacional de Justiça é direcionada à colocação de presos em situação de risco em prisão domiciliar, tão semelhante como mencionado pelo Maurício. O que também se poderia pensar, aí já tentando refletir em cima de outros poderes, porque também o presidente da República ele teria a possibilidade de se fazer os indultos, né? Se fazer os indultos, seja no indulto ou comutação de pena, inclusive, uma ideia de perdão de pena. Então, não só essa substituição do cumprimento da pena ou a colocação numa prisão domiciliar, mas também a própria eliminação de um tempo de pena para essas pessoas que estão em situação de risco, mas também as pessoas que, não só pelo crime, né, pela natureza do crime não ser um crime grave, vamos pensar aqui no contexto brasileiro, que nós temos o Brasil
hoje, dos seus 860 mil, as 860 mil pessoas presas, 605 mil são casos de crimes violentos. Então, nós temos aí mais de 200 mil pessoas que estão presas por crimes não violentos. Então, seria, sim, uma oportunidade para se pensar num desencarceramento começando por essas situações de crimes não violentos. E não só por essa colocação na prisão domiciliar, isso como uma substituição de uma prisão aberta, que é como funciona aqui no Brasil, mas também pensando em perdão, pensando no indulto, na comutação, ou pensando naquelas ferramentas que extinguem, seja total ou parcial, o que tem de pena a cumprir. Né? Então, aí teríamos que esperar mais de um poder executivo e também de um poder legislativo. A respeito do papel dos organismos internacionais de direitos humanos, com certeza eles têm um papel muito importante nessa luta, muito importante nessas propostas, e aliado ao já desmanchado, digamos assim, ou perto de ser desmanchado do mecanismo de prevenção à tortura, e não só no nível federal, mas também nos níveis estaduais. Então, essa articulação entre os organismos internacionais de direitos humanos e os mecanismos de prevenção à tortura também daria uma força bem interessante na luta em busca da prevenção do coronavírus e no respeito aos direitos humanos. E também, ao lado disso, eu coloco a sociedade civil, que vem no Brasil exercendo um papel bastante importante com várias instituições e associações. Bueno, muchísimas gracias, Bruno. Muchísimas gracias a todos. Estamos ya llegando a las 2 horas. La idea era simplemente hacer esta primera aproximación de la red a un espacio de discusión con público, poder participar, que pudiéramos participar y que ustedes también pudieran participar con preguntas y a partir de eso enriquecer la discusión. Contarles que nuestra intención es de aquí en más darle una continuidad a este espacio. De aquí a diciembre la idea es hacer encuentros al menos quincenalmente, tal vez mensualmente. Todavía estamos terminando de cerrar el programa, pero ni bien lo tengamos cerrado en los distintos espacios institucionales en los cuales los miembros de la red nos movemos, le daremos publicidad, así que esperamos contar con ustedes en los próximos encuentros. Y se suma Kies, que estuvo tras bambalinas manejando bastante esto, así que agradecerle a Kies, agradecerle a la Universidad Católica de Pelotas por el espacio que nos cobijó para poder hacer esta actividad. Así que, en definitiva, agradecerles a todos y a todas por la compañía y seguimos en contacto para los próximos eventos que hagamos en los próximos meses. Muchísimas gracias a todos. Ay, milonga de amor,